Muy buenas con todos. Bueno, este video tiene como la finalidad de analizar la temática de desarrollo y subdesarrollo propuesto por Celso Furtado. Antes que nada, Celso Furtado nace en el año de 1920 en Brasil. Se graduó de abogado en el año de 1944 y se doctoró en economía en la Universidad de París en el año de 1948. Posteriormente, en el año de 1949, se trasladó a Chile con la finalidad de trabajar en la CEPAL. Dentro de los aportes más significativos de este autor latinoamericano se encuentra su teoría, la teoría de subdesarrollo. Tiene un enfoque estructuralista y por ende también analiza detalladamente la formación histórica del subdesarrollo, que para él es importante entenderlo, y demostrando así de qué manera se fue extendiendo heterogéneamente el dinamismo europeo occidental hacia otros lugares del mundo, del cual resulta la creación de sistemas estructurales dualistas en las regiones ocupadas. De esta forma el autor tiende a entender el subdesarrollo como un proceso histórico autónomo. eh, no constituye una etapa necesaria de formación de los sistemas capitalistas. Además, el mismo subdesarrollo es un proceso heterogéneo desde el punto de vista estructural. Por ende, el autor entiende que el subdesarrollo se presenta de diversas formas y en diferentes etapas. Entonces, el autor entiende sobre todo que el subdesarrollo eh, es la manifestación de las relaciones complejas de dependencia y dominación entre los pueblos, con tendencia a autoperpetuarse en formas cambiantes. Bueno, por otra parte, Furtado entiende el desarrollo económico como un proceso de cambio social por el cual un número creciente de las necesidades humanas o las que se crean en el proceso del cambio se satisfacen a través de una diferenciación y de un sistema productivo generada por la introducción de nuevos medios tecnológicos. En este caso, para Furtado, el desarrollo económico es fundamentalmente un proceso que implica una propagación también y sobre todo eh, incorporación de nuevas técnicas que entrañan modificaciones de estilo estructural. En ese sentido, él entiende de que sobre todo de que sí es importante un crecimiento económico, pero sin embargo también ve la necesidad de crear un sistema productivo, eh, una estructura productiva, de modo que él considera de que con el modelo agroexportador de las materias primas de las naciones latinoamericanas, pues no iban a poder industrializarse. Entonces él propone esta situación de la necesidad de industrializarse. Bueno, en relación con lo que ya se ha dicho totalmente, pues vuelvo a retroceder en ciertos aspectos muy importantes, sobre todo en el proceso de la expansión del dinamismo europeo occidental hacia otras zonas. Pues durante la época del siglo XVIII, pues hubo un advenimiento industrial en Europa, lo que provocó una ruptura económica de dicha época. Entonces, este dinamismo del núcleo industrial se desarrolló en esa época en tres direcciones. Una se enfocó primeramente en la expansión industrial, sobre todo en Europa mismo, lo cual provocó que a su final las economías precapitalistas artesanales pues fueran absorbidos o muchos de ellos fueron eliminados prácticamente. Y por otro lado, dentro de otras direcciones, pues se enfoca sobre todo en la expansión en lugares de este núcleo capitalista, en la expansión de otros lugares, pues sobre todo no eran no eran lugares poblados. Y el proceso fue muy diferente. En cambio, en la tercera dirección, Furtado analiza sobre todo la expansión hacia lugares o regiones en las cuales estaba ya establecido un sistema económico en dicho lugar. Entonces, cuando el sistema capitalista industrial llega a estos lugares, pues lo que intenta hacer en primer lugar es establecer una línea comercial y por segundo tenía intenciones de explotar los recursos
de los recursos materiales, de materias primas en dichos lugares. Entonces, en este proceso de implantación del sistema económico en dichos lugares, para Furtado no significó un cambio dentro de las estructuras económicas arcaicas en dicho lugar. Lo que pasó realmente con la expansión de estos límites capitalistas hacia otras regiones, lo que significó simplemente una hibridación económica. Es lo que se refiere, en lo que refiere Hurtado con lo que dice al dualismo, en la cual comenzaron a coexistir tanto el sistema capitalista por un lado y también el sistema preexistente en dicho lugar. Entonces, lo que trata de explicar es como que estos problemas de subdesarrollo se pueden ver en ese sentido en economías dualistas, de economías híbridas en ese sentido. Entonces, lo que ejemplifica Hurtado es como las empresas capitalistas de producción y también los que se encargan de comercialización de la minería, pues no tienden realmente a modificar la estructura preexistente, ya que para que cambien las estructuras preexistentes, pues para, según Hurtado, deben seguir ciertos parámetros. Entonces, él establece tres tipos de parámetros para entender si realmente hubo un cambio dentro de la estructura económica de dicho lugar. Entonces, él habla principalmente sobre todo de la mano de obra, de la incorporación de la mano de obra dentro del proceso capitalista. Pero en cambio en estos lugares en los cuales si hablamos de la minería, pues en dicho lugar no pasó mucho, no hubo muchos cambios y sobre todo también habla de otro punto del nivel del salario. Pues el salario no se pagaba en relación a la producción de las empresas, más bien se pagaba las condiciones de vida en las cuales se encontraba en dicha región. Y por otro lado habla del impuesto, entonces del impuesto, pero en cambio durante las primeras etapas de la expansión del capitalismo, pues no tenían, esto no tuvo mucha importancia ya que las empresas estaban exentas de pagar impuestos, ya que muchas naciones querían sobre todo inversión extranjera y entonces para atraerlos pues no tenían que cobrar impuestos. De modo que sobre todo entonces como que la implantación de un sistema capitalista en dichas regiones que ya estaban con una estructura económica establecida pues no significó una modificación. Sin embargo, pues hay casos en los cuales en Asia mismo, sobre todo en las siembras de té en Ceilán y sobre todo en Birmania también, donde hubo un proceso que quizás de una intensidad del sistema capitalista, pero no significó mucho. En ese sentido, él explica de que con la incorporación de más personas al sistema de producción capitalista, implica también un aumento del salario, lo que creaba una masa salarial, lo que a su vez iba a modificar la estructura económica preexistente, pero pues no se dio en muchas ocasiones, entonces pues como que Furtado ve de que no se dio este proceso. Pero en cambio él menciona de Brasil, también es un caso especial, a pesar de que esas naciones que estamos hablando se basaron en economías híbridas y sobre todo con unas estructuras precapitalistas, sin embargo, no todas las naciones funcionaron de ese mismo modelo, sino